Bendiciones y bienvenidos una vez más a su programa Un Nuevo Comienzo Ahora. Programa transmitido desde el Ministerio Casa de Dios, Un Nuevo Comienzo. Y continuamos con el tema Marcados por la Unción. Estamos con el pastor Osvaldo Díaz. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Y el pastor de la casa, el pastor Heriberto Dávila Nieves. Bendecido, Dios les bendiga. Continuamos con este maravilloso tema sobre marcados con unción, pero estamos trabajando el tema, ¿verdad?, del Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37. Estábamos ahí en Ezequiel 37, específicamente en el capítulo 5, donde él nos... El versículo 5. En el versículo 5, donde nos estaba hablando el pastor, cuando dice Jehová, el Señor, que le había dicho a los huesos secos, he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Pero de ahí va a entrar el abundarnos sobre el orden que venía cuando entraba el espíritu en ellos, cómo iba la reconstrucción de estos huesos. Seguro. Pues mira, pastor, si tomáramos y nos retrotraemos al principio, si ves, esto es más allá de lo que está diciendo aquí. Esto es la aplicación, el final, que se cumplió una de las profecías en 1948. Interesante eso. Cuando Israel se hizo como nación. Pero vamos a trabajarlo aquí propiamente, ¿verdad? Y mira lo que dice ahí. Ahí está diciendo que lo llevó a un valle de huesos secos. Si lo llevó a un valle, pues evidentemente era porque estaba en el monte. Porque los profetas y todos los hombres de Dios deben estar en las alturas, buscando el pan de vida. ¿Por qué en los montes? Por muchas razones. En el monte es donde comienzan los ríos, donde tomas agua, es donde hay sombra, donde hay viento, donde los animales del campo no llegan hasta arriba porque no tienen la oxigenación, y Dios separa a los hombres de Dios para mantenerlo en las alturas, porque técnicamente en los montes se creía que era el lugar donde se podía conectar con Dios, ¿ves? Porque te dejas del mundanal ruido, que es lo que ocurre en el diario vivir en el mundo, ¿ves? Por eso es de manera figurada lo que representa el mundo y donde está Dios. ¿Por qué? Isaías capítulo 14, versículo 12 nos habla de que en el tercer cielo Él está en el monte santo. Por eso Satanás quiere subir al monte, estar en las alturas, buscando tomar dominio de las alturas. ¿Por qué? Porque es un contexto figurado espiritual, porque entre más alto, entre más relación e intimidad tengas con Él, más lejos estás del mundo, porque has muerto. 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así como lo está diciendo pastor, y nos estuvo explicando anteriormente, que Él lo lleva al pináculo arriba, lo lleva al monte arriba. Correcto. Así que quiere compararse todo el tiempo, que es un imitador. Exactamente. Por eso te mencionaba de que el concepto de la transformación, cuando si ves Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Quiere decir que mi carne, lo que yo represento, el yo soy, la soberbia, lo que vive el hombre, ya muere, y entonces estoy ya no como alma viviente, sino como espíritu vivificante. 1 Corintios 15:47, el segundo Adán. Quiere decir que yo estoy en las alturas. ¿Por qué? Porque ya no me debo yo, ya nada me haga, soy peregrino, extranjero, y entonces estoy en las alturas, porque las alturas, según Habacuc capítulo 3, al final, el versículo 17 dice, me hace descansar, me hace andar. Ahora bien, si miramos en el contexto, las gallinas están comiendo en la tierra, pero los águilas vuelan, Entonces, es el mismo principio aquí. Es el mismo, discúlpeme, es el mismo concepto de como el siervo brama por las corrientes de las aguas, correcto. Y Salmo 42, es precisamente eso, donde hay el concepto de la intimidad. Si vamos aquí, vemos que estando el profeta en las alturas, Dios lo lleva, como dicen, a tierra, al valle. ¿Por qué? Porque había mencionado que el valle es grieta, es hendidura, es el contexto donde Satanás tiene dominio del mundo, el reino aquí.
en la tierra. ¿Qué pasa? Lo lleva de la mano, lo lleva por el espíritu, le enseña y le dice, ¿qué ves? Yo veo un valle de huesos secos, es lo que él con integridad. Y Dios le dice, ok, por encima de lo que tú estás viendo, yo quiero que hable las cosas que no son como si fuese. Romanos 4:17, dando vida a lo que está muerto y llama las cosas que no son como si fuese. Había hablado Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Quiere decir que él se conecta. El profeta Ezequiel se conecta con Dios y le dice en buena manera, ¿qué ve? Un valle de huesos secos y excesivamente, en gran manera. Entonces él dice, yo quiero enseñarte cómo tú tienes que empezar a ver, como yo veo, no como tú ves, es lo que yo quiero que tú veas. ¿Ves? Que se conecte como hizo en el Eliseo. Cuando Eliseo le decía a Jesse, decía, ¿qué tú ves? Dice, bueno, yo lo que veo es un ejército que nos viene acá. Él dice, no, mira por encima. Porque nuestros ojos, nuestros sentidos se contaminan. Claro, y entonces ahí cuando tú te conectas empiezas a ver cómo él ve. Y ahí mira y le dice, ok, háblale, declara, háblale a los huesos secos. Y el primer proceso empieza a hablarle y empiezas a hablar como yo veo, habla. Y luego le dice, declara el contexto del final, lo que yo espero, vivirán. Habla a los huesos y ya vive. Quiere decir que esa es la sinopsis. Cuando uno habla en términos generales, tú estableces el tema y la sinopsis. En la sinopsis tú recoges con una oración todo lo que tú quieres enseñar. Y ya automáticamente la persona que va a escuchar ya ve por dónde va la dirección del mensaje. Y ahora empieza a establecer y dice, luego que digo que van a vivir los huesos, ahora empiezo a trabajar. Empiezo y dice que va a restaurar los tendones, luego la carne, luego la piel y luego el Espíritu Santo toma posesión. 4 procesos. Había dicho que los huesos representan la reunión con lo antepasado, el vigor, la bendición, la herencia, la identidad, el legado, todo lo que es el hombre, porque es lo último que se pierde, pastor. Como una declaración en el espíritu de lo que no es nada a lo que está hecho. Claro, de las cosas que no son como si fuesen. Claro, así Dios ve, Dios siempre va a ver el resultado final y nos hace ver para que nosotros comencemos a hablar, correcto. Fíjate que mira el orden, empiezo a hablar. Hablo la sinopsis y le dice, habla los huesos y viven. Ahora, empieza con los tendones. ¿Qué es el concepto de tendones en hebreo? ¿Qué es lo que significa? Se identifica la actitud, el carácter, la identidad, la herencia, el legado. Fíjate lo que significa. Quiere decir que si tú buscas los tendones son blancos. Representa el concepto de santidad, lo blanco. Pero ahora, una ligadura, ustedes saben que lo que es ligadura como entretejido, ¿verdad? Pues en vez de una ligadura negativa, es una ligadura en el espíritu, ligado al espíritu, atado. ¿Y qué es lo que hace? Los huesos, que es la herencia, la bendición, la identidad, lo que es el hombre, yo empiezo con esa ligadura a entretejerlo para que el hueso con hueso se mantenga. Porque los huesos se mantienen, pero uno de los elementos que mantienen los huesos son los tendones. Entonces los tendones amarrados es como si fuera una... de la articulación. Sí, todo, y empieza a amarrar hueso con hueso. Los tendones, quiere decir que él empieza a darte el carácter, la identidad, el legado, para que tengas dominio, reino y señorío sobre las circunstancias y te asegures que la herencia y la bendición que Dios te dio a través de los huesos, tú la mantengas. Ve lo del los tendones. Por eso empieza con la actitud. Para que no empecemos a jugar al esconder y empecemos, no, lo que pasa es que yo estoy como Dios quiere. ¿Cómo Dios quiere? ¿Como hueso seco? No, yo te quiero como qué. Como dice Ezequiel en el versículo 11, que un ejército, no monigote, tiene que tener autoridad y dominio, identidad. Por eso es que Dios empieza a restaurar. La vida del hombre empieza de sentido, sentimiento, el entendimiento, para que tenga el conocimiento. Y cuando tienes el conocimiento, tienes la identidad y la herencia, y te lleva a la herencia. Quiere decir que esa herencia y la bendición a través de los tendones empieza a ligar los huesos para que ninguno se suelte, tanto en tu vida personal como matrimonial, familiar y como una ciudad. Y como promesa que Dios nos dio, ninguno de sus huesos fueron. Claro, por eso es que ninguno, según el Salmo 18 dice, que ninguno de los huesos fueron quebrados.
¿Por qué? Porque ¿cómo se va a quebrar si es lo que representaba para los judíos la identidad de Jesús? Pues tiene que mantenerse, ¿ve? Entonces ahora, luego entonces de los tendones, viene como consecuencia la carne. La carne es que se sujeta al espíritu. ¿Por qué? Porque la carne, desde la perspectiva, se pudre, se daña, se contamina. Pero por eso Jesús dice, yo soy la sal de la tierra y ustedes son la sal de la tierra. Entonces la sal lo que hace es que evita que se contamine la carne. Entonces, claro, entonces la herencia, empiezo con los tendones, lo amarro la herencia, la bendición, lo que el decreto y destino profético que Dios habló, y luego cuido la carne, porque esa carne propiamente, para que no se contamine, para que se mantenga dirigida por el Espíritu. Pero luego viene la piel. La piel es el concepto de la ropa. La piel es la desnudez del hombre. Por eso cuando Adán habla en Génesis, en el capítulo 3, que dice que estaban desnudos. Y la desnudez no se trata de sexo, la desnudez es que estaba desprotegido del conocimiento y la relación de intimidad con Dios. Entonces, como consecuencia, Dios viene y le dice, trabajo con tu bendición, me aseguro que te ligo toda la herencia para que nada esté desproporcional, todo esté en el orden que yo te digo. Ahora te voy a dar nuevamente la vestimenta que te había dado como destino profético para que tú seas restaurado. Y coge como consecuencia y le pone una piel nueva. Estás muerto, yo te vuelvo a restaurar, transformar, una metamorfosis, como dice el concepto de metamorfo, que es de la oruga a la mariposa. Estuviste contaminado, oruga, ahora te hago colores, te visto y entonces comienzas a volar en las alturas. Entonces, para que puedas, no te quedes en el valle, sino que subas al monte, subite a mi presencia. Y por eso entonces, luego que terminas con la piel que te da la santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Sean blancas siempre tus vestiduras, Eclesiastés 9:8, y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. ¿Ves? Entonces, cuando Dios empieza a restaurar el concepto de la piel, entonces está preparado con un nombre nuevo, con un ser humano diferente, ya no alma viviente, sino guiado por el Espíritu. Por eso entra en la misma parte de 2 de Corintios 6:19, que somos comprados, el cuerpo que tenemos es comprado a precio de sangre. Claro, no solamente a precio de sangre, sino que nosotros no somos dueños del cuerpo. Vivimos alquilados, claro, que eso hablamos en una ocasión. Así que si tú fijas eso, ¿por qué? Porque entonces Él quiere llegar al destino profético, a esa predestinación. Yo creé un ejército, Satanás lo metió en el valle y yo lo llevo nuevamente a las alturas. Y en las alturas lo hago andar, lo hago descansar en mi presencia, porque en mi presencia hay plenitud de gozo. Es básicamente el principio. Y esta aplicación lo retrotraigo al 1947, cuando Dios se aseguró que el pueblo de Israel, que había sido esparcido por tantos años, Dios nuevamente restaura al pueblo, y en el 1948 hizo a Israel como nación y lo hace un ejército de un pueblo esparcido, de huesos secos y seco en gran manera. Y lo que hace es que para el tiempo de Ben Gurión y Golda Meir, que entonces a través de la Organización de las Naciones Unidas empiezan a hacer esas declaraciones, y el pueblo en el mayo 14 de 1948 se cumple esta profecía en un día. Isaías 66:8. En un día Dios restauró todo un pueblo, y de diferentes países del mundo. Israel parecía un aeropuerto donde empezaron a llegar tanta gente, y se restauró lo que Dios había prometido, de un valle de huesos secos, esparcido por todo el mundo, desprestigiado, a crear una nación, y que no hizo nada más, le presta dinero a otros países, a Estados Unidos. Así que un pueblo tan pequeño, Dios le da. Mía es el oro y mira el plata. ¿Y cuánto puedo decir posteriormente sobre eso? Así que el viento del Espíritu, y termino con esto,
El viento del Espíritu te trabaja con el aliento, el ruach con el aliento de las emociones, te da vida, el neuma trabaja con el Espíritu, el anemos te da el poder, la fuerza, la libertad, y el noé te da como consecuencia Pentecostés. Y ahí se cumple en Hechos capítulo 2, el noé, P-N-O-E, que es esa tormenta, esa fuerza del Espíritu que te hace comenzar a hablar en otras lenguas, repartidas como de fuego, y empiezan los dones. Y es lo que estamos esperando, el avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hizo en tantos años que lo hizo un día, lo va a hacer nuevamente en este tiempo, porque estamos a punto de comenzar la fiesta de Pentecostés. Lo la que gran- tanto esperamos. Sí, Así es, pastor. eso es así. Qué hermoso. Cuando nuevamente el pueblo de Dios llega, ¿verdad? Y se establece en el 48, es un momento pues bien importante, y precisamente como el pastor dice, Ezequiel, ¿verdad? 37 es importante para entender eso. Así es que esperamos que en otra ocasión podamos hablar más detenidamente sobre este gran pasaje que verdaderamente nos habla sobre ese momento maravilloso de la profecía. Pero nuevamente se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias al pastor Gracias Osvaldo. Pastor Julio, Pastor Osvaldo, por el tiempo que le dedican, ¿verdad?, a este programa, ¿verdad?, para hacerlo ameno, diferente. Tratamos de alguna manera, ¿verdad?, que la gente pueda entender más allá de lo que lee, que hay detrás de lo que dice, ese contexto histórico, social, político, económico, pero la exégesis, la aplicación, ¿verdad?, y cada detalle que intento dentro del tiempo lo mejor que puedo, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos ven a través de este momento, ¿verdad?, que podemos nosotros comentar y hablar sobre la palabra. Si acaso tienen alguna pregunta para el pastor, pues pueden así hacerlo a través de las redes sociales, a través de Pastor HDN, y puede dejar su pregunta allí, pero los esperamos nuevamente en el próximo programa de Un Nuevo Comienzo Ahora. Bendiciones. Bendecido. Gracias, pastores.